Queridos amigos, ¿cómo están? Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Bienvenidos a este resumen, último resumen de la lección que nos ha acompañado, cómo interpretar la Biblia, esta lección del segundo trimestre. Lección número 13, cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Así que vamos al primer punto, que es el motiva. Nos cuenta que en cierta ocasión un estudiante chino quiso conocer un poco la Biblia, así que se dio la tarea de intentar traducirla sin siquiera conociendo nada sobre la Biblia. Después de un intento logró avanzar gran parte de su traducción, pero hubo un momento en que tuvo que hacer un alto y decir lo siguiente: este libro ha cambiado mi vida. La Biblia no es como otro libro cualquiera. La Biblia tiene el poder de llegar a nuestro corazón porque es la palabra de Dios y sobre todo de cambiar nuestra vida. En esta semana hemos visto lo importante que es llevar la teoría a la práctica. Hemos visto algunos casos, ejemplos y recomendaciones. Así que vamos a la segunda parte, que es el Explora, donde vamos a leer el versículo de memoria que se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 22, que nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La palabra de Dios es clara y dice que si nosotros solamente somos oidores, que ser oidor no es que esté malo, es importante, necesitamos escuchar la palabra de Dios, pero solamente ser oidores es engañarnos a nosotros mismos pensando que somos cristianos completos. No es así, es llevar una vida desequilibrada. Necesitamos ser oidores, pero también hacedores de la palabra de Dios. Vamos a ver lo estudiado durante esta semana en 3 puntos. En primer lugar, el propósito de la palabra de Dios. En segundo lugar, el ejemplo de Jesús. Y en tercer lugar, vamos a ver a solas con la palabra de Dios. Cómo pasar tiempo a solas, tiempo de calidad. Vamos al primer punto, que tiene que ver con el objetivo de la palabra de Dios. Queremos destacar básicamente 3 ideas principales. En primer lugar, vamos a mencionar lo siguiente: la palabra de Dios tiene como propósito cambiar nuestra forma de pensar. Aquí tenemos que hacer un alto. La palabra de Dios tiene como propósito llegar al comando de acciones del ser humano, que es la mente, el cerebro. Es ahí donde llega la palabra de Dios. Como dice Hebreos, llega profundo, donde nada más puede llegar, con el propósito de cambiar nuestros pensamientos. Es por eso que Romanos capítulo 12, versículo 2, habla de la renovación de la mente. En segundo lugar, el objetivo de la palabra de Dios es también cambiar nuestra vida a través del Espíritu Santo. Cuando leemos el conocido texto de 2 de Timoteo 3, 16 y 17, nos menciona una cualidad de la Biblia, que es un libro inspirado por Dios, pero otra cualidad es que es útil, es decir, es práctica, es real, es vivencial. Así que el objetivo también de la palabra de Dios es cambiar nuestra vida, nuestro diario, el cotidiano, es cambiar eso. Y número 3, recordamos que Dios es el que produce tanto el querer como el hacer. Recuerda, es el Señor quien nos llamó, es el Señor quien nos buscó, no nosotros a Él. Así que confiemos en el Señor y en el Espíritu Santo, que Él va a seguir perfeccionando nuestra vida. Cuando encontremos un obstáculo grande en nuestra vida, recordemos esta hermosa promesa: Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Muy bien, además podemos mencionar el siguiente punto, que es el ejemplo de Cristo, ¿verdad? 3 puntos aquí también. En primer lugar, Cristo se sometió a la autoridad de la palabra de Dios. Mencionando esta expresión muy conocida y bastante citada: escrito está, utilizándolo sobre todo en aquella ocasión en que Satanás tentó a Jesucristo, y utilizando Satanás textos bíblicos mal interpretados, Cristo se aferró a la autoridad de la palabra de Dios y respondió con escrito está. Además, también no solo Cristo conocía la palabra de Dios, sino que Él vivía la palabra. Es por eso que tenía autoridad. Una vez intentaron apresar a Jesús
Los alguaciles no lo pudieron traer y cuando le preguntaron por qué no habían apresado a Jesús, estos hombres dijeron: no hay hombre que hable como tal, porque ese hombre habla con mucha autoridad. ¿Por qué tenía autoridad Cristo? Porque él no solamente predicaba con las palabras, sino también con su vida. Y en tercer lugar, Cristo defendió la autoridad de las Escrituras y le dio su correcta interpretación. Hay personas que señalan que Cristo tuvo una contienda con las Escrituras y eso no tiene cabida en la lectura bíblica. No hay tal cosa, Cristo en contra de la Biblia, no. Por otro lado, Cristo sometiéndose a la Biblia, Cristo levantando la autoridad de la palabra de Dios. Él decía y él dijo: yo no he venido a abolir, sino he venido a cumplir. Y el tercer punto de estudio durante esta semana es lo importante de pasar tiempo a solas con la palabra de Dios. En Marcos capítulo 1, versículo 35 se destaca dos características interesantes en la comunión que tenía Jesucristo. Mira lo que dice el texto. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Dos características. En primer lugar, el tiempo. Muy de madrugada, muy temprano, estaba oscuro. Es el mejor momento, la primera hora de cada mañana, para encontrarnos con Dios. En segundo lugar, Cristo buscó un lugar geográfico donde pudiera estar a solas, donde pudiera él hablar y sentir la presencia de Dios. Así que nos da también a nosotros un ejemplo a seguir. Busquemos el mejor horario. El mejor horario siempre es la primera hora de cada mañana. Y también un lugar especial donde podamos tener comunión personal para con Dios. Además, también debemos recordar lo importante de memorizar la palabra de Dios. En Salmos capítulo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta palabra corazón, del hebreo lev, del griego cardia, que mejor se traduciría como mente. Sí, así que la mejor traducción tal vez sería mente. En mi mente he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando hacemos nuestra la palabra de Dios, cuando saturamos nuestra mente del pensamiento y la palabra de Dios, pues estamos fortalecidos para enfrentar cualquier adversidad. Así que memorizar, recordar los textos nos ayuda mucho en nuestra batalla espiritual. Y finalmente, Efesios capítulo 5, versículo 19 también habla de la importancia del canto. Cantando nosotros también interiorizamos, como dice el texto, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. De esta manera también podemos interiorizar, podemos de alguna manera aprender mucho mejor la palabra de Dios. Muy bien, estos tres puntos importantes hemos visto y queremos resumir. En primer lugar, el objetivo de la palabra de Dios es cambiar nuestra mente, pero también cambiar nuestra vida. Pero recuerda, no por nuestra propia fuerza ni voluntad, sino con la ayuda del Espíritu Santo que produce el querer como el hacer. En segundo lugar, el ejemplo de Cristo. Cristo nos da un gran ejemplo, cómo Él se sometió, a pesar de ser el Hijo de Dios, se sometió a la autoridad de la palabra de Dios, siempre con un escrito está. Además también, Él exaltó la palabra de Dios y le dio una correcta interpretación. Y en tercer lugar, es importante dedicar un tiempo, un lugar especial y sobre todo hacer el ejercicio de intentar memorizar la palabra de Dios, que nos va a ayudar mucho en la batalla espiritual que tenemos cada día. Bueno, vamos a la tercera parte que tiene que ver con el aplica. Y aquí queremos hacer unas preguntas que puedan servir para diálogo, para conversar en el repaso de la lección, en las reuniones de Zoom que tenemos, ¿verdad? O en familia, en casa, donde hagamos el desarrollo de la lección de escuela sabática. Número 1, ¿cuál es tu versículo favorito, ¿no? Ese que lo tienes memorizado. ¿Cuál es tu versículo y qué significado tiene para ti? Número 2, ¿cómo puedes tú familiarizarte más con la palabra de Dios, con la Biblia? ¿Qué puedo hacer? Un consejo es cantando. Uno aprende cantando, ¿verdad? Hay cantos de niños con todos los libros de la Biblia y los niños lo aprenden así y es muy interesante. ¿Qué otros métodos, qué otros ejemplos podríamos ver
que nos puedan ayudar a familiarizarnos, acercarnos, a aprender más la palabra de Dios. Y en tercer lugar, tercera pregunta, ¿qué aprendiste en este trimestre que se acabó y nos despedimos de esta lección, verdad? ¿Qué aprendiste en todo este trimestre? ¿Qué fue el tema ese que impactó tu corazón, que quedó bastante marcado? Puedas tú compartirlo en tu unidad de escuela sabática, en tu familia, en el lugar donde desarrolles el repaso de la lección. Finalmente vamos al cuarto punto, que tiene que ver con el CREA. Y aquí tenemos 3 desafíos. El primer desafío: recordar lo importante de nuestra comunión con Dios. Pasar más tiempo, dedicar más tiempo a solas con Jesús. El segundo desafío es no solamente leer, no solamente estudiar, sino meditar y memorizar la palabra de Dios. Intenta hacer el esfuerzo. Vas a ver poco a poco la palabra de Dios va a llenar tu mente, y cuando tu mente está llena de la palabra de Dios, pues vas a poder sentir y conocer mejor cuál es la voluntad del Señor, siendo guiado por el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, no podemos nosotros quedarnos con algo que es bueno, debemos compartirlo también. La mejor manera de aprender es enseñando. La mejor manera de crecer es repartiendo. Comparte la palabra de Dios, da estudios bíblicos, predica, sé un misionero digital. Que el Señor te bendiga, que podamos disfrutar de este sábado, que el Señor pueda utilizarnos y que podamos valorar mucho el tiempo que pasamos a solas con Jesús. Que el Señor te bendiga. Un feliz sábado.